de la dictadura y de los montoneros. Creo que a partir de ahora es el relato de, como decía en el video de la Casa Rosada, del único demonio, va a empezar a perder fuerza. Y la izquierda, toda esa basura, perdón que lo diga, va a empezar a quedarse más chiquita. Es muy poco lo que tengo para decir, pero es eso. Alejandro, ¿querías hablar, Alejandro? Hola, 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 buenas Hola, tardes. hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. No, yo quiero más que nada expresar mi indignación porque como ciudadano bonaerense estoy cansado que hablen en mi nombre y que este señor, el gobernador, diga que todos los bonaerenses sabemos que son 30.000. No, no son 30.000, son 8.600. Punto. No nos dejemos atropellar más por el sesgo ideológico de esta gente. Tenemos que dar la pelea y que sea rápido. Basta de atropellos a la gente que pensamos diferente y queremos saber la verdad. No, Eso era. aparte voy a agregar, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y voy a agregar algo más. No fueron 30, no fueron, no solo que no fueron 30.000 desaparecidos, sino que los que desaparecieron, supuestamente, fueron en un contexto de guerra. Como puede pasar ahora en la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, como puede haber pasado o pasó en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, son desaparecidos en un contexto de guerra. ¿Qué es eso de estar indemnizando y de que el país, que todos nosotros hayamos gastado más de 2.000 millones de dólares en indemnizaciones de supuestos desaparecidos, que fue en todo caso en un contexto de guerra? No, no solo eso, sino la reivindicación de la masacre de personas inocentes y además los gastos millonarios en los juicios. La familia de Santucho cobró sumas millonarias, las hijas de Santucho, llorando y sufriendo y exigiéndole al Estado argentino, o sea, al pueblo, sumas millonarias por un padre asesino. Están locos, están mal de la cabeza y nosotros tenemos que ser el palenque para todos los que piensan distinto. Vengan que acá tienen apoyo. Basta, se terminó el sesgo ideológico. A ver, el MIT. Sí, no, es que no podía tomar micrófono porque con esto, en un día como hoy, me están lloviendo las notificaciones, entonces como estaba un poquito bloqueado. Yo quiero decir como desarrollense que los bonaerenses le chupa un huevo si fueron 30.000 o 60.000. Para los desarrollenses es un día espectacular porque nadie quiere trabajar los lunes, porque a nadie le gusta laburar los lunes y hoy es feriado y la mayoría de la gente no sabe ni por qué es feriado. Y yo calculo que al de La Matanza debe pasar lo mismo, en Tigre debe pasar lo mismo, y en las otras localidades, que no las voy a mencionar, primero porque no me sé Mira, las... yo soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires, del triángulo más productivo del mundo, con las mejores tierras del mundo. Soy de Rojas, provincia de Buenos Aires, y somos de los que más aportamos al arca de recaudación del señor Kicillof. Así que no, no son 30.000, punto. Sí, sí, pero mi punto iba, lo que pasa es que me interrumpiste, que sean 30.000, 11.000, o ya está, da lo mismo, porque hoy ni siquiera deberías, o sea, sí está bien que se recuerde porque pasó lo que pasó, pero al ciudadano común, primero no lo sabe porque no le importa. Y sí, capaz que tuvo que repetir que eran 30.000 en su momento cuando hizo la escuela, pero repitió para aprobar el examen de historia y ya está. No, no importa a nadie cuánto fueron. No, No sé sí, si... yo sí, sí importa porque, a ver si puedes silenciar. Ahí está, gracias. Sí importa porque esta gente, por ejemplo, un día como hoy, el kirchnerismo, la izquierda, van a salir todos y después los ves, por ejemplo, como ayer en Twitter poniendo hay que matar a todos los libertarios y todo porque Agustín Laje subió un video contando la verdad, o sea,
nunca hay que dejar de contar la verdad y contar una mentira está mal. Eh, el adoctrinamiento está mal y durante muchos años esas organizaciones como la Abuela de Plaza de Mayo y todas esas que ya sabemos, en nombre de los derechos humanos, se robaron millones y millones de plata a los argentinos y ocultaron una parte de la historia. Entonces, me parece bien que este gobierno venga a contar una verdad completa y es necesario que el pueblo sepa la verdad y que no viva engañado. Exactamente, comparto al 100%. No fue generación espontánea, fue una espora. Hubo hechos que pasaron para que se llegue al 24 de marzo. Eso es lo que hay que contar, eso es lo que hay que enseñar. Otra cosa. Sí, pero Hoy, lo que yo quise decir que la mayoría del ciudadano común, del pueblo bonaerense, eh, no sé cuál, tendría que ver bien completo lo que dijo Kicillof, porque no lo vi, pero si dijo eso que todos los bonaerenses saben, no sabe, porque la mayoría de los bonaerenses no sabe ni por qué es feriado, sabe que es feriado y chau. mirá, si hoy vos entras a la página de TN, vas a ver un montón de notas que han escrito pseudos periodistas hablando del 24 de marzo y dando su versión de la historia. Una versión que el propio Clarín conoce, porque Clarín, como todos sabemos, se robó papel prensa en la época de la dictadura, ¿no? Y ellos son los que ahora demonizan la dictadura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Clarín, son los que también han contribuido a la tremenda deuda externa del país, y justamente en época de dictadura, porque se le han nacionalizado las deudas que tomó Clarín, ahora es el propio Clarín que da una sola versión de la historia? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? ¿Cómo puede ser? Se llama sesgo. Eso es sesgo ideológico. Se cultivó durante tanto tiempo que ahora tienen miedo a decir las cosas, tienen miedo al rechazo. ¿Viste que Y Vidal, pero eso es para, gracias a para, las redes sociales, ¿sabes por qué? Porque antes yo quería enterarme de algo, tenía que enterarme por Clarín, porque tenía un solo medio que está pagado por Clarín, que técnicamente no es de Grupo Clarín, pero está pagado por Clarín. El canal local sí es de Grupo Clarín y esos eran los dos medios que tenía cuando yo era chico, poner. Un chico de ahora de 10, 15 años o cualquiera que le importe la política, tiene las redes sociales, Twitter, y nos puede estar escuchando a nosotros seguramente. viste Entonces que Clarín debe tener miedo. viste que Vidal, que fue ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ella prohibió que en las escuelas, eh, ¿cómo es que? O sea, no sé, No se ¿cómo podía es que? cuestionar el número con Vidal. Claro, eso. Y ahora salió a poner un posteo de nunca más, o sea, poniéndose del lado de la izquierda. Y Ah, durante, hablando de nunca más, hoy escuché a la mañana en Crónica a Tamara Besares decir que el nunca más no puede ser dicho por el presidente Milei. Eso es la peor, pero calaña que puede existir como persona. Adueñarse de algo que dijo es trasera, que es para todo el pueblo argentino. y, y durante el gobierno de Macri fue tibio y nunca habló de estos temas. O sea, de alguna forma también fue cómplice eh, con el kirchnerismo y la oposición. Lo que Pero es pasa es por que miedo. el relato de la dictadura ha sido un caballito de batalla de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual ya ahora cada vez menos, pero tomemos en cuenta los principios del kirchnerismo. Tomemos en cuenta la década del 90, era un tema muy reciente, en el cual la gente
por lo menos conocía el tema. Y eso fue un caballito de batalla que les dio mucho rédito político a todo lo que es el peronismo y al radicalismo. Entonces, ¿por qué ellos dejarían de lado una estrategia política que ha rendido fruto? Y no es por cuestiones de ideología, es por solo cuestiones de interés. Ellos tomaron esa bandera solo porque les rendía políticamente. Y porque la gente, que es idiota, pues hay que decir la verdad, la gente es idiota, se dejó convencer y se dejó manipular por todos estos mangas de sociópatas que levantando una bandera le hacían creer que estábamos y que vivimos en un sistema democrático. Porque vamos a decir la verdad, la Argentina, su sistema democrático es totalmente erróneo, fallido. Dios gracias que hoy tenemos un presidente que lo logramos poner a duras penas en el 2023, pero nosotros estamos dentro de un sistema democrático totalmente fallido. Y nos hacen creer que la democracia, que es la supuesta democracia en la que todos vivimos, te va a solucionar todos los problemas cuando es todo lo contrario. Esta famosa democracia que nos quieren vender ha generado un leviatán que nos ha estado absorbiendo casi al extremo, casi llegando a un estado de esclavitud, en lo cual ahora tenemos un presidente que está intentando desarmar todo ese leviatán que armó esta democracia. Todos estos mangas de farsantes que nos quieren venir a convencer de que Alfonsín es el padre de la democracia, es el salvador. Manga de hijos de puta, manga de hijos de puta. Alfonsín no solo que fue abogado del ERP, sino que además es cómplice y es artífice intelectual de toda la mierda en la que vivimos en los últimos 40 años. Y es más, Alfonsín debió haber sido condenado por haber facilitado las masacres que hicieron los montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Debió haber sido condenado judicialmente y condenado por la historia. Y eso no pasó, porque somos unos idiotas, pues nos dejamos convencer en un solo relato. Alfonsín no había hecho algo con el banco hipotecario, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero como que daba crédito hipotecario a gente que casualmente eran todos de la Unión Cívica Radical o algo así, ¿no? ¿Cómo era ese tema? ¿Alguien sabe? No, a ver, obviamente que todos los que fueron catalogados como víctimas de la dictadura han recibido beneficios. A ver, la madre de Plaza de Mayo le dieron, abrieron una supuesta universidad, obviamente con fines políticos, ¿no? Pero no nos tenemos que convencer de que la solución la trajo un supuesto radical, ¿no? Que lo hacen llamar el padre de la democracia, que de padre no tiene un carajo, porque este país se empezó a cagar fundamentalmente desde 1983 esta parte. La hiperinflación se vivió en democracia. El crash argentino se vivió en democracia. Entonces, ¿qué me están diciendo? Digo, ¿qué me quieren hablar de un sistema democrático donde en el 2020 nos encerraron a todos, violando todas las garantías constitucionales? Y no pasó nada. No hay un solo detenido. Ni un solo detenido. Y hubieron desaparecidos en democracia. En esa dictadura
de Alberto Fernández, nadie dijo nada. Entonces, no nos tenemos que dejar engañar por estos mangas de sociópatas que quieren imponer su propia verdad solo con intereses políticos, y no hay que dejar que ellos tengan rédito con esas premisas, con esas ideas, o con lo que intentan imponer. Porque ahí es donde nosotros vamos a terminar perdiendo este partido. Carly, ¿querías hablar? No, por ahora los estoy escuchando a ustedes, más que nada también porque estoy haciendo algunas cosas, pero no tengo mucho para decir la verdad. ¿Espartano? Sí, yo coincido con vos. Creo que Milei lo dijo que mientras la oposición siga repitiendo mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo verdades. Eh, entonces, bueno, nada, me gusta que el gobierno dé la batalla cultural, eh, y bueno, hay que seguir dándola, eh, porque, porque esta gente fue así que durante muchos años le lavó la cabeza a la gente. em, entonces, bueno, nada, fue lo que hizo el kirchnerismo de alguna forma fue como una especie de dictadura, pero blanda o de forma encubierta, porque de alguna forma, si vos querías contar algo, Vos por decís ejemplo, que no fue una dictadura, pero fue una dicta blanda, por llamarlo de alguna manera. o sea, ellos le llaman dictadura a ponerle, qué sé yo, un golpe militar o, o ese tipo de cosas, pero de alguna forma fue una dictadura encubierta porque vos ponele, no, hoy si vos quisieras reproducir el video de Agustín Laje o de, pará, Viviana, si vos silencio. Viviana, tenés el micrófono. Viviana, Si vos quisieras decir, no fueron 30.000, eh, durante el kirchnerismo te condenaban, te caían con la INADI, con no sé qué otros 800 organismos que tenían para censurar. Sí, sí, creo que hacías, ay, ¿cómo se llamaba eso que hacían en la escuela secundaria? Que eran como tesis, pero de la secundaria, como era que se llamaba en la clase de historia. Bueno, pero si vos hablabas, por más pruebas que hagas de que no eran 30.000, te ibas a sacar un 1 igual, porque ibas en contra de la ideología del Estado, que estaba prohibido. Iván, ¿querías hablar? Iván o Viviana. Y lo que pasa es que te llegan muchas notificaciones en un día como hoy. Y si Viviana está acá, seguramente ella también está en los temas políticos y capaz que está bugueada. Sí, puede ser que haya algún bug. Iván, ¿podés hablar? Ahí va, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bien. No, a ver, un poco lo que decían todos, hay que tener en consideración un poco el contexto. El video de Agustín es muy importante porque más allá de lo que dicen, que de los 30.000 desaparecidos y todo eso, que ya todos lo sabemos, hay la parte, para mí la más importante es
que pone en contexto cómo se vivía en aquella época. Creo que yo, por lo que pude ver en el video, una parte fundamental es la parte que muestran que en toda América Latina, América Central está cooptada por organizaciones armadas. ERP y Montoneros era digamos, una pata de lo que era el árbol genealógico, para ponerlo como ejemplo, de lo que fueron todas las demás organizaciones en Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, en Brasil. Entonces, para, para decir que fue una dictadura, sí, porque fue un proceso que, digamos, cortó la democracia, ¿sí? El voto, vamos a decir, elegido por la gente, pero en el contexto argentino hubo 6 dictaduras en el siglo XX. Entonces, hubieron 6 procesos democráticos interrumpidos, para decirlo de alguna manera, y se veía como algo normal. Yo, ¿Sí? yo creo que, yo creo que habría que actualizar o cambiar el concepto de dictadura Pasa que a los nuevos uy, tiempos. A los sí, no nuevos es, tiempos. no es lo mismo una dictadura en el siglo XX, que era común que los militares tomaran el poder por alguna excusa u otra, válida o no, que la dictadura del siglo XXI. O sea, hoy dictadura estamos hablando que para mí es una tiranía, pero Cuba, ¿sí? Podríamos decir que es una dictadura. Para mí ya eso roza la tiranía, pero Venezuela también roza la tiranía, pero hoy llamamos dictadura a lo que antes quizás se entiende por qué, como dije antes, se entiende en el contexto que estaba viviendo el mundo, la Guerra Fría, Agustín lo dijo, o sea, el proceso que estaba pasando América Latina era en todos los países, no era solo en Argentina, o sea, se interrumpía la democracia constantemente, sea por una u otra razón, y la Ah, mayoría de los procesos de democracia que se interrumpieron fueron por la infiltración de organizaciones armadas, terroristas, guerrilleras, como la quieran llamar, en todos los países de América Latina. Eso es un dato objetivo, que todas eran financiadas por Cuba. Entonces, si nos metemos más hondo, bueno, llamar dictadura o no es algo más, quedaría muy por encima. Creo que el problema acá real fue, como dice una parte del libro de Tata Joffre, Argentina recibió una invasión extranjera. Cuando, cuando viene el ejército guerrillero del pueblo que asalta, que hace un campamento en Orán, en Salta, Argentina estaba en la época de Frondizi, un gobierno totalmente democrático. Ahí fue la primera inserción de una organización terrorista financiada por un Estado extranjero. Entonces podemos hablar claramente de una invasión extranjera de manera indirecta, pero como se fue dando en toda la época de los 70 en la Guerra Fría. Entonces, después, Frondizi, bueno, a Frondizi lo derrocan y uno podría llamarlo dictadura, pero la verdad es que democracia y dictadura en el siglo XX es muy, o sea, creo que no sé si viene al caso importante decirlo. Mira, una dictadura es, es esto y no es otra cosa que esto. Es cuando te cercenan tus derechos individuales y te coartan a tu libertad. Vos podés vivir en una dictadura en un gobierno democrático y sigue siendo dictadura como pasó en Claro, 2020, como pasó en 2020, que eso fue un gobierno dictatorial. Pues claro, nos cercenó nuestros derechos individuales y nuestra libertad. claro. Entonces, dictadura es todo aquel sistema de gobierno que apunta a cercenar derechos individuales y coartar tu libertad. Eso es una Entonces, dictadura. bueno, entonces con esa definición te- podríamos decir que el último gobierno militar no fue una dictadura. no, sí, Porque si vos. pero nadie dice eso. O sea, Ah, claro, bueno, lo que dice general es que el concepto de dictadura es más amplio que lo que quiere decir la izquierda. O sea, mm, un gobierno que te censura, que por ejemplo está pasando actualmente, hay muchas dictaduras bajo gobiernos democráticos, por ejemplo en muchos países de Europa, en Brasil, o Formosa, que, que, Formosa. que te
quieren censurar También redes que te meten preso sociales. por tuitear en contra del gobierno. Por eso. Eso también es dictadura encubierta también. Sí, cómo vos llegues al poder es un tema menor. Menor hasta ahí nomás, ¿no? Porque vos podés decir, llego al poder por un efecto de crisis económica y llegué al poder y trato de liberalizar el mercado, es una cosa. Ahora, una dictadura, esencialmente, para hablar de dictadura, tiene que generarse que te cercenen tus derechos individuales. Formosa, por ejemplo, es una dictadura. No es una democracia, es una dictadura. ¿Por qué? Porque tiene todos los poderes de Estados cooptados y además lo oprime al pueblo y además mata al pueblo, como pasó en 2020. Entonces, a mí no me vengan a hablar de dictadura porque hubo una toma de poder por parte de un ejército. Eso, con ese simple acto, no podemos hablar de dictadura. A mí me tenés que probar que en ese gobierno que vos llamás dictadura hubieron cercenamiento de derechos individuales de personas de bien, porque una persona que comete delito, justamente para reprimir el delito, se le cercenan ciertos derechos individuales. Pero vos, porque metas presa a una persona, no es necesariamente una dictadura. Por ejemplo, el gobierno de Bukele no es una dictadura. Sí, le cercena el derecho a cierto grupo o a cierto sector de la sociedad porque son gente que comete delitos. Eso no es una dictadura. Eso es un gobierno democrático, institucional, que defiende al pueblo libre. Entonces, cuando uno habla de dictadura, tiene que saber de qué está hablando. ¿Qué es una dictadura? Entonces, no es solamente para que se genere una dictadura, es ver cómo llega determinado grupo al poder. Hay que analizar un conjunto de cosas. Viviana, ¿querías hablar? Sí, en eso tenés razón, porque hay formas de gobierno que no son elegidos por el pueblo, como por ejemplo Liechtenstein, que es un ducado, o Mónaco, que es un ducado, y sin embargo ahí no se puede decir que son dictatoriales. Y sin embargo no son elegidos, son ducados, es un poder hereditario. También los Países Bajos, que tienen reino. Por supuesto, por supuesto. O podés tener gobiernos militares, que tampoco necesariamente es una dictadura. Ahora no me sale alguno, pero No, pero inclusive eh, en Argentina, todas las dictaduras en Argentina no cercenaron, sí hubo casos puntuales, pero no fue generalizado. Si vamos al hecho, la del 30, la del 43, toda la del 66, la mayoría fue por algo, también porque, bueno, los militares eran, vamos a resumirlo como un partido político más. Entonces había juegos de poder de todos lados. No creo que sea por una cuestión para implementar un sistema de censura y para quien no, o disenso de cualquier ciudadano común. No. Si vamos al hecho, acá en Argentina no hubo esa dictadura feroz como se suele explicar en los colegios. A eso voy. Pero bueno, qué sé yo, porque gobiernos democráticos como el de Perón y dictaduras en algunos sentidos, en prensas, en pensamientos disidentes al gobierno de turno, aplicaron la misma metodología, censurar, perseguir, fueron exiliados, y eso pasó hasta en gobiernos radicales. Entonces, es un poco lo que decimos todos, si que haya una interrupción del sistema democrático no implica que el gobierno que vaya a asumir sea una dictadura, ¿no? Y como dijo el compañero antes, no es como llegar, sino como lo ejerces. exactamente. Aparte hay que tener en cuenta, ¿qué es democracia? Democracia es un sistema de elección de representantes, ni más ni menos que eso. En este caso, el sistema democrático propone que el pueblo
ejerza el poder de elección de sus representantes. Ahora, otra opción de poner tus representantes por medio de golpe de Estado, que ha ocurrido. Pero eso no implica que se hable de democracia, de dictadura, digamos. No, la dictadura se tiene que ver en función a cómo se ejerce el poder. Por ejemplo, Cristina Kirchner enviaba a la FIP a todos aquellos que opinaban distinto. Y eso sí que es un acto dictatorial del poder. Entonces yo Claro, podría decir que Cristina es una dictadora que usó los aparatos del Estado para perseguir, reprimir y sí, y matar también. Porque Cristina Kirchner mató un fiscal. Mató un claro, fiscal. Entonces, Eso es lo único que se sabe. Andá a saber cuántos muertos más tiene. claro. Total. Bueno, relacionando esto, lo que estás diciendo con el día de hoy, con los 70, yo no sé si sabían, pero hay muchas víctimas que recién ahora están saliendo, víctimas del terrorismo, que hay casos puntuales que se conocen, como el caso Viola, Ibarzábal o Larraurre, pero hay muchas víctimas que no hablan porque muchas fueron perseguidas. Los perseguían, usaban ¿cómo se llama? En su momento era la CIDE, para pincharle los teléfonos, los movimientos que hacían, las marchas que se hacían en su momento cuando estaba Cecilia Pando y estaban los juicios a los militares y todo eso. El Estado argentino, es decir, Cristina con Néstor, utilizaban todos los aparatos habidos y por haber para silenciar a las víctimas. Por eso tampoco hay muy pocos casos de digamos, de víctimas del terrorismo que se animan a hablar. Usted imagínense, hubo no sé cuántos, 20 y pico mil atentados, y cuántos casos se conocen. En cambio, sí, nosotros conocemos un montón de casos de no sé, secuestro, extorsión, asesinato, un montón de casos de los militares. Pero las víctimas del terrorismo no se conocen mucho. Ojo, uno si pone a investigar, sí, va a encontrar un montón, pero que sea mansalva, que se enseñe en los centros educativos, que muestren en la televisión, ¿no? Todo no se conoce casi ninguno y hubieron un montón. Bueno, parte de eso es porque durante el 2004 hasta el 2015 se ha perseguido con espías y todo a familiares de víctimas del terrorismo. Entonces, no, eso aparte, es gravísimo. sí, Recién ahora aparte, está saliendo toda la luz. yo creo que hay que tener cuidado, y esto lo digo ya, ahora voy a dar mis argumentos, pero hay que tener mucho cuidado cuando se banaliza la palabra dictadura, ¿no? Y se trata de imponer que uno es dictatorial porque llegó al poder vía el ejército o derrocando otro gobierno. ¿Y saben por qué se los digo? Porque si uno analiza la historia de la humanidad, los procesos democráticos de elecciones democráticas en la historia de la humanidad abarca pocas décadas. La humanidad toda, en su historia, ha vivido y ha convivido en sistemas de gobierno que no son elegidos por el pueblo, no han sido elegidos por el pueblo. Y de acá hacia adelante, y se los digo porque todavía así, la humanidad va a volver a sus orígenes y va a abandonar este proceso de elección del pueblo, de que el pueblo elija a sus representantes. Por una cuestión muy simple, que es la demografía. China no tiene un sistema de elección democrático justamente porque son 1.500 chinos, 1.500 millones de chinos. Imposible que haya un sistema de elección democrática. Y el mundo va a ir hacia eso en las próximas décadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se intenta banalizar la palabra dictadura e imponérsela a lo que algunos creen que es dictadura. Porque la humanidad, en algunas décadas hacia adelante,
va a terminar cambiando su sistema de gobierno y vamos a volver a un sistema, o vamos a ir a algo parecido a lo que vivimos antes, un sistema de, no sé si señores feudales, reyes o lo que sea, porque el crecimiento demográfico hace imposible que que las democracias se puedan ver representadas. De hecho, ya está ocurriendo, ¿no? Que hay muchos procesos democráticos que hay fraude. Entonces, tampoco que el proceso democrático es un sistema o es un proceso confiable o es un proceso leal, porque también hay fraude y también se puede manipular a quien hace llegar al poder. Entonces, hay que tener mucho cuidado a qué se llama dictadura, porque la sociedad puede cambiar de un día para el otro y decir ya no quiero elegir más a nadie porque siento que me están manipulando el voto. Bueno, que entre y que asuma, no sé, el ejército o quien sea. Y eso puede ocurrir. Entonces, llamar dictadura a cualquier cosa es peligroso. Hipo, ¿querías hablar? Bueno, chicos, gracias por dejarme hablar y bueno, fue grato escucharlos. Así que bueno, voy a almorzar y bueno, que tengan un buen día y bueno, Gracias, igualmente. no fueron 30.000. Abrazos. No sé si algún otro quiere tomar el uso de la palabra. No, acá Quinto subió recién a ver si quiere hablar. Quinto. Hola, saludos a todos. ¿Cómo estás, general? Saludos a todos. Sí fueron 30.000. 30.000 carpetas para hacer juicios y reclamos. O sea, ustedes dicen combatientes, desaparecidos, claro, no llegan a los 8.000 o menos, pero figuran como 30.000, porque esto es una industria del juicio contra el Estado, millonaria. Hay políticos, organizaciones sociales, fiscales, abogados, jueces, todos prendidos, todos en comisiones, cobrando salario en organismos, después pasan a organismos internacionales. Es una cosa, pero que nosotros todavía hoy no tenemos la dimensión de la caja que significó esto. Es un robo. Los terroristas perdieron la guerra militar perdieron, pero ganaron la guerra de la Argentina. Se infiltraron con Alfonsín, descansaron durante Menem y se apropiaron el país inmediatamente después y lo dejaron como está hoy, de 110.000 millones de dólares a casi 500.000 millones de dólares, y todos los años que pasaron se robaron el Producto Bruto. Quedamos congelados, como le pasó a Cuba, como le pasa a Nicaragua, como le pasa a Venezuela, próximamente Colombia, también Chile y por qué no Brasil. Son chorros. Hola, hola, hola.
Hola, hola. Sí, ¿ibas a hablar? Ah, no, lo que pasa es que Quinto, lo último no lo puede repetir porque no lo escuché. Esperá, ¿cómo que no me escuchaste lo último? Es fácil, terminé con son chorros. O sea, memoria. Hoy es un día de la memoria. No es un día que tiene que estar dirigido a los desaparecidos. Hoy es un día de la memoria, tenemos que recordar todos esto también. Tenemos que usarlo para analizar, para recordar, para meditar, para que no nos vuelva a pasar. Y esto tiene que termina con una sola cosa: terroristas y chorros.